Buenas noches, me presento, soy Óscar Fernando Bejarano Rincón, soy administrador de empresas, egresado de la Universidad de Cundinamarca y actualmente estudiante de la especialización en gestión de sistemas de información gerencial de la misma institución. La idea de este video, pues finalmente es desarrollar la actividad número 3 de la materia de sistemas de gestión empresarial ERP. Para abordar o para iniciar esta actividad, pues el ideal en esta oportunidad es hablar sobre el sistema ERP7. Este pertenece a la corporación o la empresa llamada Digitalware, es una empresa colombiana la cual a la fecha actual tiene 30 años dentro del mercado laboral. Entonces, así como lo pueden ver en pantalla, pues vamos a arrancar. ¿Qué es 7ERP? Pues finalmente es un sistema que permite gerenciar las diferentes áreas de la organización. Está el recurso humano, el tema de manufactura, las comerciales, administrativas y financieras. Podemos decir que es un sistema modular multicompañía, multimoneda, desarrollo con tecnología multinivel de bases de datos relacionales, en este caso SQL, maneja el tema de la intranet, el internet y pues finalmente permite el procesamiento de datos distribuido que entrega herramientas de automatización. Ya como lo hemos hablado en diferentes clases, ya como lo hemos visto en diferentes ejemplos, pues finalmente este ERP integra, une y da la solución a diferentes problemáticas que se pueden presentar en la organización. Acá hay un tema puntual y es que pues finalmente se adapta a la necesidad puntual de la organización, ya que como tal es de código cerrado. Para poder hablar un poco más de este sistema, pues hemos puesto en pantalla algunos conceptos generales que los maneja como tal esta organización. El primero es estructura financiera, ¿sí? Cuando hablamos de estructura financiera, establecemos que el ERP genera la estructuración del negocio en unidades organizativas que cambian de acuerdo a las funciones de la empresa y pueden asignarse a un proceso específico. O sea, en otros términos, podemos decir que la estructura financiera puede estar de acuerdo a las dependencias de una organización. Como ejemplo, lo podemos tomar directamente como una institución educativa. Tenemos la sección de pregrado, la sección de posgrado, ¿cierto? Bienestar universitario, contratación, docentes. Entonces, finalmente, podemos decir que la universidad o el plantel educativo está dividido en diferentes áreas y cada una puede manejar su propio centro de costos, que es la segunda definición que vemos. Corresponde a cada una de las divisiones de la empresa de acuerdo a su estructura contable, ¿sí? Entonces, vuelve y juega. Todos pertenecemos a la misma organización, todos pertenecemos al mismo plantel educativo, pero finalmente dependemos de pequeñas áreas, ¿sí? El cual integra el ERP. Como siguiente concepto tenemos empresa. La funcionalidad y la parametrización cambiará de acuerdo al tipo de empresa, país y sector al que pertenezca. Si volvemos a tomar el ejemplo de la institución educativa, pues finalmente tiene un régimen y tiene un objeto social el cual permite interactuar de una forma en específico, ¿sí? Pero pues finalmente el ERP se puede integrar a un tema de, si no es sector académico, puede ser un sector productivo, ¿sí? Un tema, no sé, elaboración, fabricación, ¿no? ¿Qué otra cosa, qué otro elemento podemos meter allí? Si es una industria pública, si es una industria privada, ¿sí? Podemos entender que el público pues finalmente trabaja de acuerdo a algunos regímenes, el sector privado trabaja de acuerdo a unos regímenes establecidos o a unos temas organizacionales y el sector público pues depende de otros factores adicionales. Tenemos el tema del país, no es lo mismo tener el funcionamiento en Colombia versus de pronto en México. Y bueno,
Tenemos el siguiente elemento que es proyecto, control de elementos programados y contratados que tiene una duración y que requiere saber su rentabilidad. Si bien es cierto, tenemos diferentes áreas dentro de la organización, pues finalmente aplicamos, desglosamos como tal esos pequeños proyectos, esas pequeñas acciones que finalmente acarrean con gastos económicos, ¿sí? Y pues la idea de todos los negocios es la inversión y de algún punto la rentabilidad y la utilidad que se pueda generar. Entonces, si lo hablamos nuevamente desde un concepto académico, pues tenemos el tema de pregrados, cuántos estudiantes necesitamos para tener un punto de equilibrio, y en los posgrados, cuántos estudiantes pues finalmente necesitamos para tener un punto de equilibrio. Tipo ejemplo, en la Universidad de Cundinamarca, pues para abrir una especialización requiere un mínimo de estudiantes pues para poderlo cursar. Hablamos de la sucursal, división geográfica de la compañía, aplica cuando la empresa tiene diferentes sucursales a nivel nacional e internacional, así como lo habíamos hablado, pues una cosa es la empresa, la consecución, la constitución, el funcionamiento, quién la rige, quién vela por ella, y pues ven el tema de las sucursales y la interconectividad e interoperatividad que existe una de otra. Podemos decir que hablemos de Bimbo. Bimbo finalmente tiene una planta de producción, ¿sí? Si no estoy mal, es vía autopista Medellín, vía Vega. Allí está la industria, ya están los hornos, las personas que preparan todo el tema, pero finalmente Bimbo tiene puntos de distribución y están interconectados e interoperados. Todo lo que sale de allí sale a las diferentes zonas a nivel nacional y pues deben tener una comunicación constante unas a otras. ¿Qué características podemos tener del sistema 7ERP? Así como lo podemos ver en pantalla, tenemos 6. Tenemos la optimización de procesos, satisfacción del cliente interno y externo. Es importante el cliente externo, un flujo, una venta, ¿sí? Un seguimiento. Y el cliente interno, pues finalmente somos los diferentes actores que intervenimos en esta operación, en esta, podemos llamarlo familia. Integración total, diferentes áreas, diferentes procesos, un solo objeto. Entonces, pues podemos llegar a tener comunicación unas áreas con otras. Reducción de gastos y costos, pues finalmente todo negocio, toda organización, toda empresa está con el objeto de producir, comercializar, ¿cierto? Reducir los costos, los gastos y finalmente tener una mayor rentabilidad de acuerdo a la toma de decisiones que este sistema nos permite. Alto volumen de procesamiento. Bueno, aquí podemos manifestar que este ERP tiene la oportunidad y tiene la capacidad de manejar alto flujo de datos, lo cual permite tener pues, finalmente una conexión en tiempo real, permite ser empático con el usuario, ¿sí? Y pues finalmente llega un tema de alto volumen de procesamiento y es en los tiempos que puede llegar a correr el sistema. También tenemos como una característica el cambio cultural. Si bien es cierto, las organizaciones están compuestas por personas, pues hay temas y hay choques de acuerdo a cada individuo de la organización, de acuerdo a cada espacio que lo integra. Y una de las características fundamentales de 7ERP es poder eliminar estas brechas, estos tropiezos, estos choques, pues finalmente es importante la armonía dentro de las organizaciones, ¿no? Así como lo podemos ver en pantalla, tenemos dos procesos grandes de 7ERP. El primer proceso es el proceso administrativo y financiero. Como lo podemos observar, tenemos una amplia variedad de elementos. Y era lo que ya veníamos hablando, ¿sí? Entonces, la organización tenemos unos ingresos, unas ventas, y esto finalmente trabaja a partir de un flujograma de procesos. El proceso para la venta, el proceso para la cotización, pedidos, carteras, ¿sí? Todo requiere un flujo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir del tema administrativo y financiero? En esta oportunidad, 7ERP cuenta
con el módulo de presupuestos, compras de contratos, inventarios, activos fijos, tesorería, pagos, proveedores, facturación, cartera, cotizaciones. Algo bastante importante y de mucha relevancia es el CRM, es el relacionamiento con los clientes. Independientemente de lo que sea la organización, pues finalmente el tema del cliente y el tema del prospecto es de alto impacto. Algo adicional a esto es que tiene una integración con el sistema Cactus HCM. Este sistema es un elemento de nómina y de recursos humanos. Entonces, así como lo podemos ver, procesos administrativos y financieros, tenemos procesos de compras, tenemos procesos de carteras, uno se conecta con otro y finalmente lo podemos meter dentro de una organización y tenemos la usabilidad completa. Por otro lado tenemos el proceso logístico y manufactura, ¿no? De igual forma, pues lo podemos ver en pantalla. Aquí podemos llegar a manejar el tema puntual, así como lo podemos hablar de vino. Tenemos un plan maestro de abastecimiento, tenemos un tema de inventarios, administración de bodegas. Estas bodegas pueden estar repartidas a nivel nacional, los inventarios pueden venir directamente de fabricación. Tenemos el tema de pedidos, despachos, facturación, importaciones. Probablemente necesitemos traer de otros países nuestra materia prima, nuestros insumos, pues finalmente para la transformación, ¿no? Tenemos el tema de abastecimientos, el control de piso logístico, turnos, rotaciones, ¿sí? De pronto una alta demanda en temas de necesitamos producir más de esto, necesitamos disminuir esto, entonces pues tenemos como tal el control en tiempos y turnos. Podemos manejar el tema de precios, descuentos, promociones. Gestión de la calidad. Algo importantísimo en todos los procesos, en todas las organizaciones, es el tema de la calidad, puesto que finalmente es un tema diferencial que nos va a permitir estar directamente en el mercado. Y así como lo hablamos inicialmente, pues tenemos la integración con Cactus HCM, Power BI, ¿sí? Tableros, datos. Es importante que todo lo que estamos haciendo aquí, además de ser una integración, además de tener una interoperatividad, un lenguaje amistoso, una experiencia al usuario, podemos llegar a tomar decisiones en tiempo real de acuerdo a las necesidades. Otra cosa a destacar, que ya lo había mencionado, pero pues no le di la profundidad, y es que en esta oportunidad, como es un código cerrado, pues finalmente estamos adaptándonos, o se estará adaptando directamente a lo que necesite la organización. ¿Sí? Entendemos que existe una estructura básica para un funcionamiento, pero finalmente hay organizaciones, hay clientes que requieren un diseño, una adaptabilidad específica hacia su organización. Esto lo permite hacer 7ERP. ¿Listo? Gracias. Listo. Entonces, como segundo punto, pues la idea es validar un checklist, ojalá genérico, para los procesos y etapas para seleccionar un ERP, ¿no? Para mi punto de vista, y de acuerdo a lo que he visto, he indagado, hemos analizado en las diferentes clases, si bien es cierto, existen 3 etapas dentro de este proceso: precontractual, contractual y postcontractual, ¿no? Creería que un checklist que funcione de forma genérica, pues finalmente debe contar o debe como tal tocar estas 3 etapas. La etapa precontractual estaría dada y estaría enfocada directamente a lo que necesita la organización, ¿sí? Es este punto donde se debe entender el ecosistema de la misma empresa. ¿Quiénes son los usuarios finales? ¿Quién es el responsable del sistema? ¿Quiénes son los gerentes? ¿Quiénes son los directivos? Y cómo es el funcionamiento de la misma. De ahí empezamos a aterrizar las necesidades puntuales. Además, ¿qué es lo que la empresa quiere lograr? ¿A dónde quiere llegar?
por qué necesita este sistema, qué es lo que quiere automatizar, qué es lo que quiere explorar, ¿sí? Qué es lo que quiere resaltar. Puede ser un tema de ventas, compras, inventarios, producción. Si bien es cierto, todos nos conectamos con todos, pero pues realmente, ¿por qué necesitamos esto? ¿Qué es lo que vamos a automatizar? Ahora, necesitamos saber si lo que queremos es una permanencia lineal o un crecimiento y expansión, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo un elemento lineal, pues básicamente lo que necesito es mantener y funcionar, ¿sí? Pero si lo proyecto a crecimiento, pues también es importante generar aquí en lista qué es lo que yo quiero hacer y para dónde proyecto o si no proyecto. Porque pues así mismo empezamos a tomar decisiones y pues básicamente podemos seleccionar el ERP más adecuado hacia nosotros, ¿no? Además que necesitamos establecer cuáles son los requerimientos mínimos. Digamos que cuando hablamos de requerimientos mínimos, ya como tal entra la primera etapa, la primera fase o el primer acercamiento, ERP versus ecosistema de la empresa, donde empiezan a compaginar y empiezan a entender. Entonces sería la etapa precontractual. La etapa contractual, que ahí tiene otra serie de listados, pues finalmente se parte en tres procesos, así como lo podemos ver aquí en pantalla. Aquí se está moviendo el mouse. 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces viene la organización del software o del ERP a conocer la organización cliente. Conocimiento de los procesos actuales. Ustedes cómo están haciendo las cosas. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo llevan a cabo sus protocolos, sus lineamientos corporativos? Dentro de esta etapa vienen los hallazgos de los especialistas del ERP. Encontramos, detectamos, evidenciamos, ¿sí? Para posteriormente esto llegar a un elemento de sugerencias. Oiga, de acuerdo a lo que hemos visto dentro de su organización, podemos interpretar, podemos hacer, podemos llegar a concluir que vienen las sugerencias. Luego vienen las integraciones, quién con qué se integra y cómo se integra. Básicamente dentro de una base de datos relacional, pues viene el cuento para mirar la operatividad. Dentro de la segunda fase de la etapa contractual viene la parametrización, entendiendo qué es lo que necesitamos, entendiendo cómo puede llegar a ser ese funcionamiento, este desarrollo, pues necesitamos parametrizar qué con qué va a funcionar y cómo es el flujograma del proceso. Después de entender esa estructura, ese esqueleto, viene todo el tema de migración de datos, ¿cierto? Checklist. Las pruebas, es importante hacer pruebas. Dentro de lo que hemos hablado de clase viene el tema del caso Hershey, ¿cierto? El cliente negligente, el sistema tratando de dar su aporte, digamos que no se respetaron los protocolos, pues finalmente hubo un colapso allí. Tiempos perdidos, producción perdida, falta de comunicación, entonces es importante las pruebas. Viene el plan de salida. Si bien es cierto, nosotros o las organizaciones van trabajando de acuerdo a un ritmo, de acuerdo a una estandarización y de acuerdo a lo que pues finalmente están haciendo día a día. Adaptarse a un proceso nuevo, a un ERP nuevo, bueno, o la primera vez de un ERP, pues finalmente va a generar resistencia al cambio, ¿sí? Va a generar ansiedad, va a generar frustración de las personas que operan este sistema. Entonces, pues es importante dimensionar el plan de salida y cómo nos podemos ir conectando. Si bien es cierto, existe un espacio de migración, pues finalmente también existe un espacio de adaptación, ¿no? La tercera fase de la etapa contractual es la puesta en marcha y la entrada en producción. Entonces, salimos, lo ponemos en marcha y entramos en producción ya directamente, pues ya, veámoslo así, ya estando trabajando como tal el sistema, ¿cierto? Los tres elementos suenan lo mismo, pero no lo son. Puesta en marcha ando el tema y entrada en producción es que ya es un sistema totalmente independiente que no se olvida de su proceso sucesor o el proceso anterior
y empieza como tal a generar las diferentes transacciones que pues como tal el ERP hace. Y tenemos otro checklist para una etapa postcontractual. Entonces, después de que ya lo tenemos montado, después de que ya lo tenemos plasmado, después de que ya entendemos la funcionalidad del negocio como el flujograma del proceso, entonces necesitamos capacitar, checklist, capacitar. Aquí necesitamos capacitar a todos los usuarios funcionales, tácticos y estratégicos del sistema. Hay unos que operan, hay otros que delimitan, hay otros que toman decisiones, pero finalmente necesitan entender cómo llegar a tener esa información, cómo moverla, cómo tocarla, cómo plasmarla. Acompañamiento en producción, pues finalmente está el tema. De pronto, lo que hablábamos hace un momento, si lo queremos limitado lineal, pues llegar hasta cierto punto. El acompañamiento en producción es un nuevo desarrollo, una nueva actualización. Podemos entender que existen temas legales, existen temas normativos, ¿sí? Veámoslo así como el cambio de la reforma tributaria, el certificado de ingresos y retenciones, el incremento salarial, el tema de la liquidación de cesantías, ¿sí? Todas estas cosas son reguladas y pues finalmente requieren un acompañamiento en producción, un cambio, un tema adicional, un ajuste en el sistema. Si bien es cierto, somos independientes, pero hay cosas que finalmente nos regulan, seamos públicos o seamos privados. Viene el tema del soporte, que es en una etapa postcontractual, una petición, una queja, un recurso, un reclamo, una sugerencia, ¿sí? Una necesidad puntual que pues permite pues finalmente o avanzar el crecimiento o hacer una nueva negociación y demás. Y por último pues vendría la reunión de cierre, que si lo hablamos del orden que estamos relatando este tema, esta etapa postcontractual, pues creemos que puede llegar a ser uno de los primeros, porque pues debe existir una reunión de cierre antes de cualquier tema de un soporte, una actualización y demás. Este como tal sería nuestro segundo punto. Como tercer y último punto, y pues entendiendo, validando casos prácticos, mirando dónde trabajo, mirando las necesidades, los diferentes medios, los diferentes sistemas, ¿sí? Integrando de pronto todo este tema de la inteligencia artificial, el metaverso, todas estas cosas que pues finalmente generan una alteración y pues van enfocadas directamente hacia el futuro. Creo y establezco que las características para seleccionar un ERP, pues finalmente, de primero sería la automatización de tareas. Necesitamos, o las organizaciones necesitan, tratar los procesos manuales, los procesos físicos. Si automatizamos las tareas, pues los procesos aceleran, la carga laboral probablemente disminuye, ¿sí? El segundo es la administración de la cadena de suministro. Eso va de acuerdo al sector, ¿no? Pero pues finalmente, dentro de una cadena de suministro, dentro de un proceso productivo, pues será mucho más práctico, fácil, ágil, rápido y sencillo entender y validar el proceso que se lleva a cabo, validando la interacción de los actores que allí encontramos. Actor 1, actor 2, actor 3, ¿cierto? Finalmente es una cadena, un eslabón, uno pertenece al otro. Entonces, pues es importante que cada uno esté integrado y esté con la comunicación activa que se necesite. Integraciones con plataformas de pagos y manejos de inventarios. Lo podemos mirar con un Mercado Libre, ¿cierto? Lo podemos mirar con un Amazon. Todo este tema de marketing digital, mercados. Digamos que ahorita, bueno, si bien es cierto, existen temas de criptomonedas, existen del tema digital y demás, pues existe un mecanismo que pues se integra con lo que está en inventario, lo que está en bodega y las transacciones, que es lo que nos interesa en algunos puntos, fluyen y empieza a moverse como tal. Necesitamos integraciones con las diferentes plataformas y las facilidades que nos dan, pues finalmente este dispositivo. Hablemos de un Nequi, hablemos de un DaviPlata, hablemos de una cuenta de ahorros, un PayU, un PSE, ¿cierto? Es la facilidad que se puede llegar a dar.
Digamos que el dinero efectivo sigue existiendo, sigue circulando, es importante, pero pues, de acuerdo a las necesidades, van cambiando. Funcionamiento en tiempo real, 24/7. Digamos que todo esto viene con la connotación y el cambio organizacional. Entonces, si hace un tiempo se manejaba de otra, ahorita el punto va mucho más rápido, va cambiando las integraciones, el tiempo, los tiempos de respuesta. Entonces, necesitamos temas en tiempo real y de acceso en diferentes espacios. Ya finalmente tenemos el home office, ¿cierto? Y pues podemos llegar a operar algunas actividades, no necesariamente en puesto de trabajo físico. Interfaz intuitiva es importante. Es importante que el sistema sea amistoso con las personas, que si bien es cierto necesitamos una capacitación, si bien es cierto necesitamos entender para qué sirve esto, para qué sirve este botón, este slide, bueno, pues necesitamos que esto también sea intuitivo, de tal forma que la experiencia del usuario siempre prevalezca. Que tengan módulos de gestión financiera. Si bien es cierto, los procesos, los procedimientos, la marca corporativa, ¿sí? El flujograma, todo esto es importante, pero pues al ejercicio práctico real, pues a lo que le interesa, independientemente de la organización, el objeto o a lo que se dediquen, es generar ingresos. Y algo que no podemos dejar por fuera son los reportes y la analítica de datos. Con la información que integramos, con la información que alimentamos, con las transacciones que se hacen, pues finalmente vamos generando una base. Y esta base me permite hacer reportes, me permite hacer gráficos, me permite analizar y tomar decisiones. Hablemos de un ejercicio práctico, no sé, un elemento de esparcimiento al público. Vendemos cervezas, entonces ¿qué cerveza se mueve más? ¿Cuál es la que tiene mayor preferencia en el mercado? De acuerdo a mi establecimiento comercial, y pues allí empezamos a tomar. Entonces, pues como tal, esos son los 3 puntos que queremos abarcar en la actividad número 3. Muchísimas gracias. Recuerden que les habló Oscar Fernando Bejarano. Que tengan una feliz noche, un feliz día, o de acuerdo al horario en el que estén mirando este video. Hasta luego.